con la cantidad, la frecuencia que presentaron, ¿sí? ¿Me escucha, por favor? No, no lo escucho, no escucho a nadie. Digo, ahorita lo escuché, pero no escucho a nadie. Ahí le escucho, a ver, díganme. Ok, el primer fenotipo es Y mayúscula, E mayúscula, ¿Sí? B mayúscula. E mayúscula, B mayúscula. B mayúscula. Okay. El que El sigue. segundo va a ser al revés, todas minúsculas. Ok. El que sigue. Después es Y minúscula y las dos mayúsculas. Ok. Y luego se vuelve a invertir. Y mayúscula, dos minúsculas. Ok. De ahí sigue Y minúscula, E mayúscula, B minúscula. Y se vuelve a invertir. Y mayúscula, E minúscula, B mayúscula. Perfecto. Después sigue Y mayúscula, E mayúscula, B minúscula. ¿Así? Sí. Ok. ¿Y las cantidades? Ok. Son de arriba abajo es 475, 469, 8, 7, 18, 23 y los últimos dos son 0. Ok, gracias, joven. ¿Cuánto sumaba, Ángel? 1000. 1000. Bien, lo primero que teníamos que ver era si estaban ligados. Para saber si están ligados, tenemos que comprobar que esto no se está segregando en una proporción de un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí una tablita donde voy a poner valores observados, valores esperados, ¿sí? Bueno, lo primero que observamos fue aquí 475 y 469, ¿sí? Entonces voy a poner 475. Luego 8, 7, 18 y 23. Esos son los que observamos. ¿Sí están de acuerdo? Yo tengo un ejemplo sobre la contaminación. En este caso son los de herbicidas y los insecticidas, que cuando los productores lo usan o los aplicadores de estos dejan así en el suelo, y eso puede provocar contaminación de acuíferos y principalmente del suelo. Ahora, lo que esperábamos era un octavo de 1000, es decir, 125. ¿Sí? Y yo creo que es muy importante que recojan. Bueno, dicen que sí hay lugares para recolectar esos envases, pero hay algunos que no lo hacen. Luego hacemos observados menos esperados al cuadrado, ¿sí? Y hacemos 475 menos 125 son 350 al cuadrado, es igual a 122.500. ¿Sí?
11.449. 10.400. 10,000, ¿qué? 404. ¿Tiene los otros? 404. Ok, Sí. 125 al cuadrado es 15.620. Y 5. Ok. Los dos iguales. Bien, por último, había que poner aquí observados menos esperados al cuadrado entre esperados. ¿Sí? Entonces, 980. perfecto. A ver, 980. 947. ¿Sí? 109. ¿Sí? 111. 92. 80. ¿Cuánto? 83. 83. Ok. Y 125. Los dos. Ok. La sumatoria de esto, de esta última columna, ¿cuánto le da? 2.572. 2,572. Esta es la chi cuadrada calculada, que tenemos que comparar con la chi cuadrada de la tabla. ¿Sí? La chi cuadrada de la tabla. Profe. Sí, dígame. Hay problemas si lo puse con punto decimal. ¿Cómo con punto decimal? Por ejemplo, en el segundo de la última fila, yo le puse 947.688. No, solo que el valor que calculara estuviera muy cercano al de la tabla. Entonces puede ser que sí sean necesarios los decimales para saber si es mayor o no que el de la tabla. Pero este 2,572 es muchísimo mayor que el de la tabla. El de la chi cuadrada de la tabla, si la buscan al punto 99, al punto 01, o sea, al 99% de confianza, con 7 grados de libertad, porque tiene 8 fenotipos menos 1, 7 grados de libertad, ¿cuánto les dio? O lo buscaron al punto 05. Déjame, lo busco yo aquí. ¿Sí? Ya todos saben cómo usar la tabla, ¿verdad? ¿O hay quienes todavía no saben cómo usar la tabla de chi cuadrada? A ver, voy a buscar, por ejemplo, chi cuadrada al punto 99 con 7 grados de libertad y me da 18.475. Al 95% de confianza me da 14.06. 14 o 18.47. Este valor es mayor, ya sea que 14 punto y fracción o que 18 punto y fracción, ¿sí? Es mayor y en consecuencia se rechaza la hipótesis nula. Acuérdense aquí que la hipótesis nula es que los datos observados, los datos o las proporciones observadas se ajustan a una distribución independiente. Este símbolo que les voy a poner aquí significa distribución, para que sepan. ¿Sí? A una distribución o una segregación independiente. ¿Sí? Independiente. La alternativa es que no se ajustan. ¿Sí? Es decir, no se ajustan. Es decir, no se están segregando los genes independientemente y por lo tanto concluimos que se están segregando ligados. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda con eso, jóvenes? No, profe. No, profe, No. profe. No, Bien. profe, todavía. Ok, No, entonces profe. los genes se segregan ligados. La segunda pregunta era, ¿en qué fase de ligamiento se están segregando? Bien. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar cuáles son los parentales. ¿Cuáles serían los parentales de esos genotipos? Los dos primeros. Los dos primeros, ¿verdad? Estos dos son los parentales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Sé que esos son los parentales.
Porque son los que Repiten tienen más. mayor. Perfecto. Y también hay que identificar cuáles son los debidos a doble entrecruzamiento. Los últimos dos. Los dos últimos. últimos. Porque son los menos frecuentes, ¿verdad? Doble. Ok. Entonces, en los parentales, yo al observar los parentales puedo determinar si los genes están segregando ligados en qué fase de ligamiento. ¿En qué fase de ligamiento están aquí? ¿Acoplamiento los primeros? Acoplamiento, así es acoplamiento. Porque los tres genes dominantes van juntos y los tres genes recesivos también en los parentales. Entonces, están ligados y están ligados en fase de acoplamiento. Bien, ahora, lo que sigue es el orden de los genes en el cromosoma, ¿sí? Bien, para el orden, pues vamos a poner estos tres, los parentales, perdón, vamos a poner los parentales, es decir, Y, E y B, ¿sí? Con E, y B, ¿sí? Y tengo los dos parentales y voy a poner los dos de doble entrecruzamiento porque acuérdense que el doble entrecruzamiento me señala qué gen está en el centro, ¿sí? Entonces voy a poner aquí E, B y entonces determino yo qué gen de los parentales, de los genotipos parentales, o sea, de estos que tengo aquí, intercambiándolo de posición de arriba hacia abajo, me da como resultado los dobles entrecruzamiento que están a la derecha. La B. Y la B. Veo que el gen B es el que si cambia de posición de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, me va a dar los dobles entrecruzamiento. Entonces esto me indica que el gen B es el que está en el centro. ¿Hasta ahí alguien que tenga duda? No. Profe, No, profe. Dígame. en todo se va a cambiar el B. No. Depende de... como en todos estos genotipos que tiene acá a la derecha, aquí a la izquierda, Sí. dice usted. Sí, claro, en todos. El B está en el centro, el B hay que pasarlo al centro en todos. ¿Sí? El joven que no vino ayer, que no estuvo en clase, ¿nos va siguiendo o no? Es importante porque como no estuvo ayer, que vaya siguiendo, ¿sí? ¿No tiene duda de lo que estamos diciendo? La verdad, sí, profe, tengo bastantes. O sea, ¿pero está tomando nota o no está tomando nota? Estoy siendo tomando nota, pero Bueno, la verdad. Tome nota y ya después busque alguna alma caritativa de su grupo que le explique, ¿sí? Okay. Que le diga bien, ¿sí? O sea, pero tome nota de todo para que lo trate de asimilar después. No es difícil, ¿eh? Cualquiera le puede explicar, eso está bien fácil. Bien, entonces el gen B es el que está en el centro. Bien, yo voy a borrar aquí esta parte, porque ya sabemos que es el gen B fue el que está en el centro. Y voy a borrar esto también, ¿sí? Y voy a reescribir los genotipos en el orden. Voy a poner entonces Y, B, E, pasando el gen B al centro. Y, B, E. Profe, Dígame. perdón, pero es que no entiendo por qué se pasa al centro. ¿No entiende por qué se pasa al centro? Y yo pensé que nada más se cambiaban las letras. ¿Cómo? No le entiendo. ¿Que se cambiaban cómo las letras? ¿Por otra? ¿Por una L o por una M o cómo? No. Se cambiaban, o sea, en el entrecruzamiento por ejemplo, si se cambia la B, iba a ser Y, E, B minúscula en vez de mayúscula. Pero a usted la pasa nada más al medio. No, le explico, mire, le explico, ¿sí? Imagínese,
tenemos aquí un cromosoma que tiene Y mayúscula, B mayúscula, bueno, perdón, era Y, ¿cómo lo tenía yo? Pero lo tenía yo, YEB, ¿sí? YEB, ¿sí? Ahí. B. ¿Sí? Ese es uno de los parentales, el primero, mire, este que le voy a marcar aquí, YEB. ¿Sí está de acuerdo? Es un cromosoma que tiene sus cromátidas de sus genes, ¿sí? Sí. El otro parental es que tiene minúsculas, ¿sí? O sea, recesivos. Bien, entonces vamos a suponer que aquí tengo el otro cromosoma que tiene los genes recesivos Y minúscula, E minúscula, B minúscula, Y minúscula, E minúscula, B minúscula. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí. Bien, entonces fíjese, esos eran los parentales y los de doble entrecruzamiento que tenemos aquí son los de menos frecuencia, es y ¿sí? Es las dos primeras mayúsculas y la primera minúscula o al revés, ¿sí? Entonces los voy a poner aquí. Imagínense que aquí tengo los dos de entrecruzamiento, que era Y, V, ¿sí? Y el otro que era al revés, ¿sí? Y minúscula, E minúscula, Y minúscula, E minúscula. Esos son los de entrecruzamiento, fíjense, ¿sí? Los de doble entrecruzamiento, estos dos de abajo, ¿sí? ¿Bajaste algo o Bien, entonces, mire, lo que usted tiene que ver es cómo puede llegar de estos dos a ¿sí? Considerando, ¿sí? Que si este es el del doble entrecruzamiento, ¿sí? Cuando hubo el intercambio de cromátidas hermanas, el entrecruzamiento de cromátidas hermanas, esta cromátida de ese, haga de cuenta, la voy a poner aquí así, esa cromátida con la otra que estaba a un lado, con esta, ¿sí? Lo que hicieron, bueno, perdón, lo voy a poner azul para que me entienda. Esta cromátida con esta, ¿sí? Se entrecruzaron de tal manera que esta hizo esto. Se pasó para acá y luego se volvió a regresar. ¿Sí? Y la verde, la cromátida esta de aquí, también hizo lo mismo. O sea, estaba aquí y aquí se cruzó, se regresó. ¿Sí? E imagínense entonces que la cromátida azul tenía Y mayúscula, E mayúscula, B mayúscula, y la verde tenía, ¿sí? Y minúscula, E minúscula, B minúscula, ¿sí? Es decir, aquí teníamos nosotros una Y mayúscula, aquí había una E mayúscula y aquí había una B mayúscula. Y en la otra cromátida había una Y minúscula
E minúscula, B minúscula. ¿Sí? ¿Sí Sí. está de acuerdo? Entonces, cuando ocurre el entrecruzamiento, ¿sí? Hay un doble quiasma, un quiasma aquí y un quiasma acá, ¿sí? Que hace que se corte el fragmento de la cromátida, de tal manera que la nueva cromátida que queda una vez que ocurre el corte, tiene dos fragmentos azules y uno verde en el centro, ¿sí? Y la otra tiene dos fragmentos verdes y uno azul en el centro, que fue la parte que cambiaron. En esa parte que cambiaron, ¿sí? Por ejemplo, este llevaba la E minúscula, ¿sí? Y el otro se quedó con la E mayúscula. O sea, intercambiaron ese gen. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está ahí, señorita? Sí, profe. Intercambiaron el gen, lo cambiaron de posición. ¿Sí? Entonces, si estamos diciendo que el parental tenía Y mayúscula, E mayúscula, B mayúscula, ¿sí? Y el otro parental tenía Y minúscula, E minúscula, B minúscula. Y estos dieron origen El capitán a un doble entrecruzamiento es importante que para tenía el crecimiento de una empresa. Y mayúscula, E mayúscula, B minúscula, o sea, este, ¿sí? Y Y minúscula, E minúscula, B mayúscula, o sea, ¿sí? Que son los de doble entrecruzamiento. Entonces, para que diera origen el 1, diera origen al 2, lo que tuvo que haber cambiado fue el gen del centro, ¿sí? El gen del centro, fíjense, aquí se cambió el gen que estaba en el centro para dar origen al doble entrecruzamiento. Este es el de doble entrecruzamiento, ¿sí? Entonces, yo tengo que partir de los parentales, o sea, de estos, ¿sí? Y decir qué gen, cambiándolo de posición, me va a dar los doble entrecruzamiento, ¿sí? Y aquí dijimos que el gen, cambiándolo de posición, da eso, es ¿verdad? Si el B mayúscula pasa para acá, y el B minúscula pasa para acá, me quedaría Y mayúscula, E mayúscula, B minúscula, como está aquí. Y de eso del B mayúscula pasa hacia abajo, me quedaría Y minúscula, E minúscula, B mayúscula. ¿Hasta ahí le queda claro, señorita? Sí, profe, ya entendí. Entonces el gen B es el que está en el centro. Por eso es que ahora que veo esto, digo, también puede influir esto que está aquí, el crecimiento, ya sea las habilidades, conocimientos, aptitudes de cada no está en el uno de orden los correcto. integrantes de la empresa. Sí, no está en el orden correcto porque el gen B va al centro. Entonces lo que hago es cambiar el B de aquí para acá, en todos los casos, y lo pongo en el centro. ¿Sí? Y para reconocer a los parentales y a los de doble cruzamiento, nada más es cuál tiene más y cuál tiene menos. Así es. Ok, gracias. ¿Cuál tiene más y cuál tiene menos? ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí ya están en el orden correcto. Este que pongo aquí, encerrado en el rectángulo verde, es el orden correcto. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí digo, bueno, estos pues son los parentales, que son los que tienen más. Estos son los de doble entrecruzamiento. ¿Sí? Y luego tengo que pensar cuáles son los que cambian entre Y y B y cuáles entre B y E, el entrecruzamiento. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí en otro, mi parental, que es Y, perdón. Lo voy a poner así. Y, B y E, ¿sí? Con el otro parental que es Y, B y E. Perdón, sí, el B estaba en el centro, ¿verdad? Sí, el B estaba en el centro, perfecto. Entonces, si pongo esos y digo, bueno,
Si ocurre entrecruzamiento entre Y y B, quiere decir que esta cromátida viene aquí y se pasa para acá. ¿Sí? Y la otra cromátida, que la voy a poner con azul, esta, viene aquí y se pasa por acá. ¿Sí? Entonces, el resultado, ¿sí?, va a ser una cromátida que tenga Y mayúscula, B minúscula, E minúscula, o sea, ¿sí? Y otra cromátida que tenga Y minúscula, B mayúscula, E mayúscula, o sea, ¿están de acuerdo? Esos serían los que cuando ocurre entrecruzamiento entre Y y la B, ¿sí? Entonces voy a buscar estos, ¿sí?, aquí en mi, perdón, en mis datos, ¿sí? ¿Y cuáles son? El de 8. ¿El 8 y el 7? Ujú. ¿O el 18 y 23? ¿Era de Y y B o de B y E? De Y y B. Sí. De Y y B. ¿Sí? Más o menos. De Y a B. ¿Sí? Kirten. ¿Sí? Es estos, ¿no? Estos de Esos aquí. van a ser 7, 8. Sí. Ah, no, mentira. ¿Cuáles son? No vi cuáles son los que resultaron. Me resultó Y minúscula. mayúscula, B minúscula. Ok, minúscula el primero, ¿ah? Minúscula el primero. Entonces, minúscula el primero es aquí está. Es este. Ahí lo borré, qué menso. Me lo dice de nuevo, era aquí, aquí era minúscula, mayúscula y mayúscula. Ok, entonces eran estos dos, ¿sí? Entonces, estos son los de cruzamiento entre Y y B, ¿sí? De Y y B. Y entonces los que quedan deben ser los de cruzamiento entre B y E, ¿sí? Que también lo pueden hacer así como lo hice aquí, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué tal que el cruce no ocurre aquí, sino el cruce ocurre aquí, viene así y se pasa para acá, y este viene así y se pasa para acá, ¿sí? Entonces, en consecuencia, pues esto no va a quedar así, ¿sí?, sino que me va a quedar Y mayúscula, B mayúscula, E minúscula, y me va a quedar Y minúscula, B minúscula, E mayúscula, ¿sí? Entonces, entonces va a quedar esos dos genotipos, y si los busco acá, pues van a ser los que acabamos de poner como cruzamiento, ¿sí?, entre B y E, ¿sí? Bien, si ya tengo determinado cómo son mis genotipos, cuáles son parentales, cuáles son de cruzamiento, entre cruzamiento sencillo entre Y y B, cuáles entre B y E, y cuál es el doble, obviamente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es la proporción, ¿sí? La proporción, es decir, ¿cuántos tengo de parentales? De parentales tengo estos dos, que sumados, ¿cuánto les da, jóvenes?
944. Ok, 944 de 1000. ¿Sí? De cruzamiento entre Y y B tengo estos dos, 15. que son 15. 15 de 1000. Y de cruzamiento entre B y E tengo estos, 41. 41 de 1000. Y de doble recruzamiento, pues tengo 0 de 1000. No hay frecuencia de eso. ¿Sí? Entonces, ya que tengo eso, ya puedo establecer la distancia que hay entre mis genes. Los voy a poner aquí. ¿Sí? Si los pongo en el orden Y, B y E, digo, la distancia entre el gen Y y B va a ser la proporción de entrecruzamiento que hay entre Y y B más el doble entrecruzamiento expresado en porcentaje. Entonces ahí, ¿cuánto les da? La proporción de cruzamiento entre Y y B, ¿sí? El doble es 0, o sea, no vamos a sumar el doble porque es 0, expresado en porcentaje. 15 entre 1000 por 100, ¿cuánto les dio? 1.5. 1.5, entonces aquí tengo que hay una distancia de 1.5, y luego entre B y E, ¿cuánto les dan? 4.1. 4.1. Y obvio, la distancia entre Y y el gen E es la suma de ambos, ¿sí? Es decir, 5.6, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Bien, esa era la tarea. Entonces, ya no hay duda con el ligamiento. ¿Cómo se determina si hay ligamiento o no? ¿Cómo se determina el orden? ¿Cómo se determina la distancia? Bien. Si no hay dudas, Profe. entonces, sí, dígame. La fase de acoplamiento o de repulsión solo se determina de los parentales. Nada más en los parentales. Sí. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Ya todo Profe, claro. yo sí quería saber si nos puede dejar otro para practicar. Por lo menos a mí, no sé si mis compañeros también quieran, pero es que yo sí quiero tratar con otro. A ver, Siento como que no le terminé de agarrar a este. Ok, deme un segundo, espérame. ¿Sí? Yo también digo lo mismo, profe. Ok, deme un segundo. Bien, les voy a dictar, ¿sí? Pongan ahí, les voy a dictar. Aquí voy a poner otra. ¿Hacer tarea, profe? Sí, háganlo como tarea porque o lo prefieren hacer ahorita en lo que resta del tiempo. Nos quedan todavía 40 minutos. Para los que tienen dudas, supongo que sería mejor hacerlo en clase para Bueno, que se vaya resolviendo las dudas. ok, hágalo ahorita. Sirve que vemos si hay alguien que tenga duda y yo les puedo ir diciendo. Bien, pongan ahí 3 genes recesivos ubicados en el mismo cromosoma. De los tomates, o del tomate más bien, del tomate, ¿sí? Producen dos puntos y aparte
A minúscula, el gen A minúscula, ausencia de pigmento. El gen B minúscula, B de burro minúscula, planta sin vello. Y el gen D minúscula, D de dedo minúscula, desunión en los tallos del fruto. ¿Puede repetir eso otra vez, profe? Sí. El gen A minúscula produce ausencia de pigmento. El gen B minúscula produce planta sin vello. Y el gen D minúscula produce desunión en los tallos del fruto. En los tallos del fruto. A eso le llaman pedicelos. Pedicelos, ¿sí? Pedicelos. Bien, ¿sí? Una cruza trihíbrida de prueba dio una descendencia de 3,000 plantas. ¿Sí? ¿Una qué, profe? Una descendencia de 3,000 plantas. Bien, ahí tienen el resultado de las 3,000 plantas, ¿sí? Entonces tienen que probar lo mismo. Si hay ligamiento, en qué fase está el ligamiento, en qué orden están los genes en el cromosoma y la distancia que hay entre ellos.
¿Sí? ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿Lo hacen y ya para el que lo tenga primero me dice y nos va dictando? ¿O cómo quieren que lo hagamos? Yo tengo Pues sí, profe. ¿Lo hacen ustedes solos? Son las ventas, el de primaria son las ventas y servicios. ¿También la prueba del chi cuadrado, profe? Mire, vamos a dejar la prueba de chi cuadrada pendiente. Es obvio que no están en una proporción de un octavo, porque hay unas tan pequeñas como 32 y otras tan grandes como 269. Obvio que no va a haber un octavo ahí, ¿sí? O sea, déjelo ahorita pendiente. Se supone que debemos hacerla, ¿eh? Pero por el tiempo que nos queda, deje pendiente. Vamos a suponer que hay ligamento, porque de hecho sí lo hay, ¿sí? Y continúe nada más como como si ya hubiera comprobado que hay ligamiento, ¿sí? Diga en qué fase y el orden y la distancia.
Profe, Dígame. soy yo. Con el parental sale que los dos con mayor tienen el mismo, las mismas letras. O sea, Los dos con mayor, a ver, voy a poner aquí para... ¿sí? Vamos a poner, el mayor es 941 sin pigmento y sin vello, ¿sí? Acuérdense que dijimos que teníamos que el pigmento era, si no tenía pigmento era minúscula, ¿sí? Si no tenía vello, era, digo, sin vello, era B minúscula, ¿sí? Y no tiene la característica de sonido, entonces de mayúscula, ¿sí? Esos son ya, me equivoqué, creo. 941, ¿verdad? 941, ¿sí? ¿Ya? ¿Le quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, bien. Creo que ya, profe. Yo también, profe. ¿Ya? Ok. ¿En qué fase están ligados? Repulsión. Repulsión. Muy bien. ¿Y en qué orden? Estaría en el orden. La B en el medio. A, B, D. Ok. ADB. ¿Y la distancia? La distancia. ¿Ya tienen la distancia? No. Sale que son 20 unidades Morgan la distancia de B y D. BD 20. Ok. En la de A y B creo que también me salió 20. Sí, también.
¿20 les dieron también? Sí. Ok. ¿Y entre A y B todavía no? A y B, 40, ¿no? No, que A y B, 20. No, de A y B va a ser 20. De A a D, perdón, de A a B. Profe, él los tiene en el orden incorrecto. La B debería estar en el borde, ¿no? O sea, A, B son 20 entonces. A, B son Sí. 20 y B y D. No, pero no se había cambiado las letras para que quedaran en el orden de A, D y B. Ah, el orden está mal. Según yo, la A es en medio, ¿qué no? También según yo la hace en medio. Según yo también es la... Eso sí. Sí. A ver, Según yo la D en el medio, que no. Puta madre. bien, vamos a aclarar esto. Según yo sí era en la B en el medio, que sí está bien. Vamos a aclarar esto. A ver, el parental es sin pigmento, sin vello. Aquí lo tenemos, A minúscula, B minúscula, D mayúscula. El otro es desunido, ¿sí? Es decir, tiene que ser A mayúscula, B mayúscula, D minúscula. Estos son 931. Esos son los parentales. ¿Están de acuerdo? Sí, pues. Sí, Ok. profe. Los doble entrecruzamientos son los que tienen menos. Desunido sin vello, ¿sí? Desunido sin vello quiere decir que tiene A mayúscula, porque sí tiene pigmento, ¿sí? Está desunido y sin vello, o sea, B minúscula, D minúscula, ¿sí? Y el otro son sin pigmento, ¿sí? Sin pigmento, es decir, es A minúscula, B mayúscula, D mayúscula. Esos son los de doble entrecruzamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué gen, pasando de los parentales, cambiando de posición, me dan el de doble entrecruzamiento? La A. La A. Si la A la paso de arriba hacia abajo, me da A mayúscula, B minúscula, D mayúscula. La D, ¿Eh? No, va a ser la B. La B. Va a ser la B. Si la B la cambio de posición, me va a dar A minúscula, B mayúscula, D mayúscula. Y la A mayúscula, B minúscula. Es la B. ¿Sí? La B es la que tendría que cambiar de posición. ¿Sí? Tendría que ir esta para arriba y esta para abajo. Entonces la B es la que está en el centro. Entonces los genes no cambian. Los tengo correctamente así como los pusimos, ¿no? ABD. La distancia sí es 20-20 y la distancia entre A y B es 40. Ok, entonces, a ver, entonces yo tendría aquí A, B, D, y dice usted que la distancia es 20 y 20. Ajá. Y 20, ¿sí? Ahora, les voy a decir nada más algo que que no les mencioné, para no confundirlos ahorita inicialmente, ¿sí? Ay, bueno, ya, ahorita lo voy a poner acá aparte. Yo me hice bolas aquí, ¿sí? Vamos a poner, tengo A, B, D, ¿sí? Y entonces tengo de aquí a aquí 20, de aquí a aquí 20, y yo le dije que de aquí a aquí hay 40, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, les digo, les voy a mencionar algo que yo no les dije, pero es que cuando en realidad se hace un mapa genético, ¿sí? Lo que hacemos es que para establecer la distancia entre los dos genes más separados, ¿sí? Lo que hacemos, por ejemplo, la distancia entre A
y en este caso D, ¿sí? Va a ser igual al porcentaje de entrecruzamiento, ¿sí? Entre A y B más el porcentaje de entrecruzamiento entre B y D, ¿sí? ¿Qué diferencia hay aquí? La siguiente, miren, cuando nosotros calculamos esta distancia, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo calcularon 20? ¿Qué hicieron? A ver, díganme. ¿Qué hicieron para llegar a ese 20? ¿Qué sumaron? Son las siglas ¿Cuál? que tienen A minúscula, B mayúscula, D minúscula, con los individuos que tienen A mayúscula, B minúscula, D minúscula, y se divide entre 3000. Y se le suma la misma operación, pero con los de doble cruzamiento. Así es, o sea, para calcular A y B, hicieron el porcentaje de entrecruzamiento entre A y B más el doble, ¿sí? Más el doble, para hacer esta distancia de 20. Y para hacer la distancia entre B y D, hicieron el entrecruzamiento entre B y D más el doble. ¿Sí están de acuerdo? En ambos le sumaron el doble. Bueno, cuando se hacen los mapas genéticos, la distancia entre dos genes que están separados por otro, nada más se suma el entrecruzamiento sin sumar el doble. ¿Cuánto les daría la distancia entre A y D si no le sumaran el doble? Si nada más lo hicieran el porcentaje de entrecruzamiento entre A y B más el porcentaje de entrecruzamiento entre B y D. 17.6. 17.6. O sea, esta distancia El doble, ¿verdad? en realidad es 17. No creo, ¿no? Ya multiplicado por 100, sí, 17. ¿Cuánto les da el entrecruzamiento entre A y B? Porque si sumas los fenotipos y lo divides entre 3000, da 0.176. Multiplicado por 100, sin sumarle el doble entrecruzamiento, da 17. A ver. Ahí yo creo. A ver, ¿cuánto les dio el entrecruzamiento entre A y B? ¿Qué proporción tienen entre A y B? 0.176. ¿De cuántos entre cuántos eran? ¿Cuántos genotipos eran? Sumé 259 más 269. ¿Cuánto le daba eso? ¿La suma cuánto le daba? 528. 528 de 3000. ¿Sí? Ajá. ¿Y entre B y D cuánto sumaban? Igual 528. ¿También suman lo mismo? Sí. ¿Sí? Sí. 528 Son las protecciones de que deben de 3000. tener alguna Ok, empresa entonces aquí usted tiene o 500, infraestructura, usted tiene 528 y la entre higiene 3000 es punto producto 17. Aquí hay jabón, agua para los trabajadores. 17.6% y aquí hay 17.6%. Entonces, para sumar entre A y D, hago este más este, o sea, 17.6 más 17.6, ¿sí? 35. Me da 35.2. Entonces, aquí la distancia es de 35.2. ¿Sí está claro? ¿Me explico o no me explico? Profe, O sea, ¿se una suma pregunta. sin el doble? Sin el doble, así es.
Se suma sin el doble. ¿Por qué se suma sin el doble? Porque hay un fenómeno que se llama interferencia. Interferencia. ¿Sí? Un fenómeno que se conoce como interferencia y que tiene que ver con la inhibición del doble entrecruzamiento. De doble entrecruzamiento. ¿Sí? Bien, ¿por qué les señalo esto ahorita hasta el final? ¿Sí? Precisamente porque mi idea era no confundirlos. O sea, es más fácil decir que si de A a B hay 20 y de B a D hay 20, de A a D, pues hay 40. Eso es lógico, ¿no? Son matemáticas, ¿sí? Sin embargo, en los mapas genéticos no se hace así, ¿sí? En los mapas genéticos se hace como lo estoy haciendo ahorita. La distancia entre dos genes separados por otros se hace sin sumar el doble entrecruzamiento, nada más el entrecruzamiento sencillo. Y entonces hay una incongruencia matemática, digamos así, ¿sí? Es como si ustedes dijeran, si la distancia de aquí a Todos Santos son 90 kilómetros y de Todos Santos a Cabo San Lucas son, vamos a suponer, 70, pues la distancia de La Paz a Cabo San Lucas deberían ser 160, ¿sí? Y vamos a suponer que dijera alguien, no, son 154. Y dijera, ay, caray, ¿y los 6 kilómetros? Ah, los 6 kilómetros es porque para ir de La Paz a Cabo San Lucas, ¿sí? Y aquí está Todos Santos, para ir aquí, tú haces esto. Para ir acá, de aquí para acá, tú haces esto. Y para ir acá, tú haces un libramiento, hay un libramiento que lo cortas y resulta que la distancia se queda más corta, ¿sí? Entonces, al parecer no es lo mismo, ¿sí? La distancia en kilómetros no es lo mismo, cambia, cuando debería ser, de acuerdo a la lógica matemática, pues la suma de las dos distancias. Lo mismo ocurre con la distancia entre los genes, ¿sí? Entre A y B, serían 20, entre B y D serían 20, pero entre A y D ya no son 40, cambiaría, ¿sí? A 35.2. ¿Por qué? Por el fenómeno de interferencia que se presenta y que se trata de una inhibición que se produce del doble entrecruzamiento. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Identificamos cuando existe interferencia o cuando no. Cuando existe interferencia, la manera, por eso les ponía el ejemplo la manera más simple era como les estaba diciendo, ¿no? O sea, vamos a suponer, te decía, que está de A a B, de B, vamos a suponer a D. Y tú dices, bueno, de A a B, de B a D, ¿sí? Este mide X y este mide Y. Entonces tú dijeras, de A a D, pues debería ser X más Y. Pero resulta que la distancia, como va en línea recta, no suma X más Y. Aquí más bien sería una distancia diferente, que no es esta, ¿sí? Perdón, que no es esta, ¿sí? Sino que sería una distancia, llamémosle C, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando están más separados, ¿sí? Ya no se produce el doble entrecruzamiento tan fácilmente, ¿sí? Entonces, a ese fenómeno, cuando se inhibe el entrecruzamiento, ¿sí? Se le llama interferencia, ¿sí? Y se calcula nada más suprimiendo el doble entrecruzamiento. Pero, ¿qué tantas unidades Morgan se consideran bajas como para considerar interferencia? ¿O cómo se sabe? Sí, la probabilidad de que ocurra
de manera separada, dos intercambios se reduce, dos entrecruzamientos. El entrecruzamiento es la probabilidad de, por ejemplo, qué probabilidad hay de aquí a aquí y qué probabilidad hay de aquí a aquí. ¿Sí? Si lo sacamos en nuestro ejemplo, en nuestro ejemplo ustedes dijeron que había punto 0.017.6, ¿sí? De entrecruzamiento entre A y B, ¿sí? Y punto 17.6 de entrecruzamiento entre B y D, ¿sí? Multiplique punto 17.6 por punto 17.6, ¿cuánto le da? 0.3097. Punto 31, ¿sí? O sea, la probabilidad del doble entrecruzamiento, si se considera que el entrecruzamiento entre A y B es independiente del de B y D, debería ser el 31. O sea, la distancia... 0.31, ¿no? ¿Eh? Punto 0.31. Punto 0.31, perdón, el 3.1%. ¿Y cuánto le dio de doble entrecruzamiento? ¿Qué proporción nos dio? Es menor. ¿Cuánto le dio? 0.024. Ah, 0.024, miren. ¿Sí? O sea, hay una diferencia entre la cuestión matemática y la cuestión real. ¿Sí? Eso que usted esperaría 0.031 y en realidad dio 0.024, es lo que me lleva a decir que hay una interferencia en el doble entrecruzamiento y que la distancia es menor en realidad entre los genes que están más separados que lo que estamos calculando cuando calculamos la distancia sencilla. No sé si es un poquito complicado de entender porque requiere un poco de matemáticas. Que nos ¿sí? iba a mostrar cómo íbamos en el trabajo. No sé si logra, si me estoy dando a entender, pero se supone que si aquí hay un intercambio sencillo de 0.176 y aquí hay un intercambio sencillo también de 0.176, el intercambio doble debería ser el producto de los dos, ¿sí? Y en realidad el intercambio doble es menor, el que estoy observando, ¿sí? Entonces, si se supone que de aquí a aquí hay 20 y aquí a aquí hay 20, se supone que yo debería esperar 40 y en realidad no hay 40, debe ser menor. Por eso es que suprimo el doble entrecruzamiento cuando calculo la distancia entre dos genes separados por otro. Y a eso le llamo fenómeno de interferencia. Les digo lo siguiente, porque cuando ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de ver el diagrama de un genoma, por ejemplo, ya saben ustedes que ya el genoma humano ya se descifró completamente y hay otros genomas que también están descifrados completamente y que tienen que ver con, hagan de cuenta, un mapa de los genes que están presentes en los cromosomas con sus distancias, ¿verdad? Con todos los genes que están presentes en la distancia y observan y a lo mejor ven la distancia entre dos genes y, por ejemplo, entre A y B y luego entre B y D y luego ven la distancia entre A y D y dicen, ah, caray, no coincide, el profe me dijo mentira, pues no suman, no van a coincidir porque están considerando el fenómeno de interferencia. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, dígame. Entonces los ejercicios los vamos a resolver como nos está diciendo o como hágalo como inicialmente, sumando la distancia entre dos genes. ¿Sí? Sumando la distancia entre dos genes. Para nosotros va a haber 20 entre A y B, 20 entre B y D, y entre A y D va a haber 40. Eso es muy sencillo de entender. ¿Sí? Yo les digo porque cuando les toque ver uno, van a ver que no hay una concordancia entre lo que les estoy diciendo ahorita. Y para que no piensen que yo les mentí, simplemente digan, es que me acuerdo que dijo que había un fenómeno de interferencia y por eso nos está presentando la distancia que la lógica matemática indica. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? Profe, yo no entiendo por qué para sacarlo del entrecruzamiento entre A y B, o sea, sumamos los 269 y los 259.
y no los 269 más los 268. Ay, caray, a ver, Sí. ya me perdí yo. No, sí se sumaron, pero dan la misma cantidad. O sea, pero ¿por qué no se sumaron 268 más 269? Eso te da 537. Y Porque, en lugar de eso sumamos los 269 y los 259 y ahí se te da 528. porque el que tú estás diciendo de 268 es entre B y D, no es A y B. Sí, o sea, una vez que usted tenga los genotipos ya ordenados, usted tiene que ver cómo se le producen los genotipos, o cómo cambian los genotipos cuando hay, por ejemplo, usted tiene, ¿en qué orden estaban A, B y D? Sí. A y B, A, B y y D. luego B y D. Vamos a suponer así, bueno, pero estaban en fase de repulsión, ¿no? ¿Cuáles eran los genotipos? Los genes estaban en fase de repulsión. ¿Era A minúscula o A mayúscula? Los parentales. A mayúscula, B mayúscula, D minúscula. Ok, y entonces el otro era A minúscula, B minúscula, D mayúscula, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Si el cambio es aquí, no es lo mismo que si el cambio es acá. No le va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces usted tiene que determinar si el quiasma está ocurriendo entre A y B o está ocurriendo entre B y D, ¿sí? Y eso le indica cuáles son los genotipos que va a considerar acá. Si va a sumar 269 con 168 o 269 con 159. No sé si me explico, pero bueno, si quiere, chéquelo bien o chéquelo con sus compañeros y la próxima clase que es mañana, si tenemos todavía duda, lo seguimos comentando porque ya se nos fue el tiempo. Ok, profe. ¿Sí? Gracias. Ok, les agradezco. Gracias, profe. Hasta mañana. Y nos vemos mañana. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta mañana.